Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ejercitar la mente es tan importante como ejercitar el cuerpo. Apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Primera lectura del profeta Sofonías. Esto dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré labios de los pueblos, para que invoquen todos ellos el nombre del Señor, y todos los que sirvan a una, desde las orillas de los ríos de Cus. Mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues arrancaste tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que busca refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal. Ni mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. Al Salmo 33 respondemos: el afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en su boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Fue al primero y le dijo: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. No quiero, respondió. Después se arrepintió y fue. Fue con el segundo hijo y le dijo lo mismo. Respondió: voy, señor. Pero no fue. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? El primero. Le dicen: díceles Jesús. En verdad os digo que los publicanos y las rameras entrarán al reino de Dios antes que vosotros. Juan vino a vosotros por el camino de la justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras sí. Ni viéndolo os arrepentisteis para creerle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 15 de diciembre del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh amor Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. Un pueblo pobre y humilde que confía en el nombre del Señor. El profeta Sofonías denuncia que en este fragmento la actitud del pueblo de Israel, que había olvidado muy pronto la alianza que el Señor hizo en el Sinaí, se habían vuelto hacia la idolatría, pecando contra Dios y contra el hombre, oprimiendo a los más débiles según su relato. No confiaban en el Señor ni se acercaban a su Dios. Pero según la profecía, el Señor dará a los pueblos labios puros que lo invocaran, e incluso le traerá ofrenda desde los pueblos lejanos, donde se encuentran dispersos. Aún es más, arrancará del interior del pueblo de Israel toda soberbia con la que ofendió a Dios, convirtiéndolo en un pueblo pobre y humilde que confía en el nombre del Señor, y así
No volverán a cometer maldades ni mentir, reinando la paz y la tranquilidad que les permita pastar y descansar sin sobresaltos. Veamos cómo Dios en su infinita misericordia, en vez de castigar y maldecir al pueblo escogido, hace que cambie su actitud y se vuelva humilde y pobre, pero capaz de reconocer las maravillas que realiza el Señor, haciendo como dice el salmista: bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. En el Evangelio de San Mateo, en este capítulo, Jesús acaba de expulsar del templo a los vendedores y cambistas. Unos fariseos le hostigaron preguntándole ¿con qué autoridad hace eso? Y Jesús le responde con otra pregunta, pues les inquieta sobre el bautismo de Juan, era obra del cielo o de los hombres. Y esos fariseos no quisieron contestarle. Entonces Jesús tampoco le responde a la pregunta que le habían hecho, pero sin embargo les pone el ejemplo de dos hijos a quienes el padre les pide que vayan a trabajar a la viña. El primero dijo no quiero, pero luego se arrepintió y fue. Y el segundo repuso sí padre, descuida que voy, pero no fue. Les pregunta ¿quién ha cumplido la voluntad del Padre? Y ellos contestaron que el primero. Entonces Jesús le recrimina diciéndoles que aquellos que son considerados impuros, publicanos y prostitutas, van por delante de ellos en el reino de Dios, pues creyeron en las enseñanzas de Juan el Bautista. Sin embargo, los que se consideran puros y fieles cumplidores de la ley, no creyeron en el camino de la justicia que les intentó enseñar Juan el Bautista. Esta actitud es tremendamente actual. ¿Cuántos de los considerados oficialmente buenos en su interior no lo son como lo pretenden aparentar? Son como los define Jesús, lobos cubiertos con piel de cordero. El saber popular los define como fariseos, pues dicen una cosa y actúan totalmente al contrario. Qué extendido está pues en nuestro mundo actual. Cuántos falsos profetas, cuántos se aprovechan de las buenas intenciones de los inocentes para engañarlos y quitarles lo poco que tienen. No el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de nuestro Padre Celestial. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no transparentar esa presencia de Cristo en mi actuar, en mi pensar y en mi vivir como cristiano. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mis pensamientos, mis buenas obras. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven haz de mi pecho perpetua mansión. Ven hostia divina, ven cáliz de amor, ven haz de mi vida perpetua oblación. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven haz de mi vida perpetua oblación. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del Reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Sol de los Andes.